Pues vamos a comenzar nuestro estudio bíblico con Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9. Recordamos, ¿verdad?, que a mitad más o menos del capítulo 5 de Efesios estuvimos profundizando en la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Con ello aprendemos que el Espíritu Santo, por supuesto, es una persona que opera, es una persona de la Trinidad, es Dios mismo trabajando a través de su iglesia, pero que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también debemos poner de nuestra parte. Y por eso es que estamos ahora reflexionando en una sección de relaciones guiadas por el Espíritu. El domingo pasado pensamos en las relaciones guiadas por el Espíritu en el matrimonio. Hoy vamos a reflexionar entre hijos y padres, cómo se debe dar esa relación, y también entre siervos y amos. Los versículos que hablan sobre las relaciones entre hijos y padres son los versículos del 1 al 4 del capítulo 6 de Efesios, y de los siervos y amos los versículos del 5 al 9. Así que vamos a empezar a leer lo que dice el versículo 1 en adelante del capítulo 6 de Efesios. Dice el apóstol Pablo: Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos y seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Así termina esta sección de las relaciones guiadas entre padres e hijos y entre amos y esclavos o siervos. Vemos que en efecto el apóstol Pablo, desde luego, son temas muy profundos y solamente le dedico unos versículos de una forma muy práctica, pero ya hemos destacado que cuando hemos hablado de las relaciones guiadas en el matrimonio, el apóstol Pablo dedica más versículos, ¿verdad?, a una parte del matrimonio y no a otro. Aquí vemos que sin duda dedica más versículos a los hijos que a los padres, más versículos a los siervos o esclavos que a los amos. Vemos que el apóstol Pablo, por supuesto, tiene presente en su enseñanza el decálogo, los 10 mandamientos, especialmente aquel donde se nos dice que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres, ¿verdad?, con el fin de también recibir su sabiduría, y que incluso es un mandamiento con promesa, el tener un cariño especial hacia nuestros padres, escucharles, guardar sus consejos. Todas estas cosas, en líneas generales, nos van a ayudar a tener una mejor vida. No obstante, aquí vamos a ver también el principio similar que aparece en el matrimonio. Aquí lo expresa como al Señor. Es decir, muchas veces podemos hablar del matrimonio o de las relaciones paternofiliales o de las relaciones de trabajo, por decirlo de alguna forma. Y como cristianos a veces queremos imponer criterios a personas no cristianas. Es decir, podemos hablar de matrimonio en una pareja que sea, vamos a decir, uno creyente y otro no creyente, lo que se conoce como matrimonios mixtos. Podemos hablar del trabajo, de la relación laboral entre un jefe no creyente y un obrero o lo que sea creyente. Pero en este caso no es así. Estamos hablando en un contexto donde se entiende que tanto los amos como los esclavos son creyentes, tanto los padres como los hijos son creyentes, y tanto el esposo como la esposa son creyentes. Si queremos analizar otras circunstancias, otras relaciones, hay otros textos y hay otras aplicaciones.
Por tanto, vemos que, por un lado, las relaciones familiares deben reflejar, por supuesto, nuestra posición, nuestra identidad con Cristo. Somos cristianos y debemos manifestar ese testimonio en todos los contextos donde nos movamos. En la iglesia, en nuestra vida personal, en el matrimonio, en el hogar y en el trabajo. Esos son los énfasis que está dando también el apóstol Pablo. Y los hijos, que ya sabéis que se dirige más a ellos que a los padres, han de obedecer a sus progenitores, sin otro requisito que sea en el Señor. Es por eso que estamos hablando, y lo vuelvo a enfatizar, de padres e hijos creyentes. Para reforzar esta idea, cita el Decálogo, que ya sabéis que aparece en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Y por supuesto, los hijos han de obedecer siempre y cuando esta obediencia a sus padres terrenales no viole, no choque con su obediencia al Padre Celestial. Y desde luego esto es un gran problema y a su vez un buen principio donde aferrarnos. ¿Por qué puede ser un gran problema? Porque a menudo cuando hablamos de la fe llegamos a trivializarlo, a decir todos somos hijos de Dios, todos creemos en el mismo Señor, pero luego en la práctica, más allá de las denominaciones, incluso dentro de una misma, se observa en las iglesias locales o en los hogares y familias particulares que mucha gente concibe al Señor a su manera. Por supuesto hay que respetarlo. Hace un momento ha entrado una persona preguntándome, evangélico, que si en esta iglesia se daban profecías. Porque esa persona seguramente ha tenido algún sueño o alguna situación personal y quiere recibir alguna palabra directa de Dios para su vida. Y vino aquí a preguntar si yo como pastor soy una persona abierta a dar profecías delante de Dios. Yo les he comentado que aquí no solemos tener esas prácticas. Enfatizamos en la estructura y en la profundidad de la palabra de Dios, en nuestras doctrinas, en nuestra confesión de fe. Lo vivimos de manera comunitaria, no somos una iglesia piramidal donde solamente el pastor habla y enseña y vosotros no podéis participar, podéis hacerlo. Pero es cierto que hay iglesias que tienen otros énfasis. Entonces, ¿por qué os comento todas estas cosas? Porque muchas veces, quizá como padres, podemos decir, tú no tienes una relación correcta con Dios. Obedéceme. Y puede ser cierto. Y los hijos también pueden decir, tú verdaderamente, padre o madre, no tienes una relación con Dios. Así que, ¿qué me estás diciendo a mí? Por un lado, saber que el verdadero matrimonio, un hogar verdaderamente de respeto, de confianza, de amor y no desestructurado, y una relación laboral adecuada, solamente se puede dar cuando ambos creen en el Señor y tienen una relación fiel de verdad. Yo creo que es por un lado algo evidente, por supuesto, tiene que ser así. Pero en la práctica muchas veces no es así. Por eso es un tema delicado para nosotros, porque también podemos caer en el subjetivismo, de pensar, yo sí creo en Dios, tú no, por eso no te obedezco. Desgraciadamente cada vez rizamos más el rizo, pero en estos tiempos el apóstol Pablo era muy coherente al decir que debemos sujetarnos los unos a los otros, obedecer a los padres en este caso, en el Señor. Quizá algunos de vosotros tenéis una experiencia sobre este punto, no solamente estamos reflexionando. Algunos de vosotros tendréis quizá padres o hijos no creyentes. Yo, por ejemplo, vengo de una familia no creyente, soy el único evangélico que se congrega y que practica su fe diariamente. Algunos quizá cuando fallece alguna persona o cuando pasa un evento especial como un bautismo o una boda, van a la iglesia, pero más allá de eso, nada. Quizá incluso cuando van a coger el avión o cuando están pasando por una enfermedad, ese día se acuerdan de Dios y oran, pero el resto del tiempo nada. Por tanto, no tienen una relación con Dios. Por supuesto, yo he tenido que trabajar en mi vida y saber hasta qué punto debo honrar a mis padres, incluso para ganarlos al Señor, pero hasta qué punto ciertas cosas que ellos me han podido enseñar o incluso invitar a que yo haga se contradicen con mi fe y violan mi conciencia.
Y en esos momentos es donde surge la tensión. El modelo de Dios siempre va a ser que toda la familia esté en su presencia, teniendo una relación con Él. Cuando de repente tu pareja no es creyente, o concibe la fe de una manera muy ambigua, o tus hijos, o tus padres, ahí ya las relaciones empiezan a cojear. ¿Por qué? Porque estamos hablando de relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Y si los dos no tienen el Espíritu Santo, y los dos no trabajan en su vida como creyentes, pues difícilmente va a ser una relación saludable. Probablemente acabe siendo una relación de muchas formas tóxica. El versículo 4 es el que hace referencia a los padres y es un mandamiento doble. Tiene una parte negativa y una parte positiva. En la negativa, Pablo ordena no provocar a ira a nuestros hijos, con demandas irrazonables, quizá con exigencias laborales o cargas del trabajo. Ya el apóstol Pablo no profundiza en ejemplos. Y la parte positiva de su exhortación / mandamiento es que ordena criarlos a sus hijos con la disciplina y la exhortación que el Señor ofrece en su palabra contra el pecado y la maldad. Hablar de la disciplina eclesiástica, es decir, de la disciplina en la Iglesia y también de la disciplina de Dios, es un tema verdaderamente complicado, porque muchas veces caemos en autoritarismo, ¿verdad? En que las personas que tienen muchos años en la Iglesia, o el pastor, o los ancianos, o los diáconos, pueden quizá muchas veces mandar sobre la gente como si fuesen una autoridad superior. Por eso hablar de la disciplina eclesiástica, de la disciplina en la Iglesia, muchas veces es un tema delicado. Pero también cuando hablamos de la disciplina de Dios y no se ha entendido el Evangelio en su profundidad, también es un tema delicado porque en Hebreos leemos que la disciplina de Dios es directa, es fuerte, que incluso su castigo es evidencia de su amor. Claro, cuando leemos los Evangelios de manera sesgada, solamente profundizando en aquellas parábolas y mandamientos que nos suenan inspiracionales y no nos damos cuenta de las exigencias de Jesús, cuando de repente nos topamos con versículos acerca de la justicia de Dios, la ira de Dios y la disciplina de Dios, nos impactan. Pero desde luego, cuando leemos Hebreos se profundiza en ese tema, ¿verdad? Como él habla de esa disciplina en Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? El Señor dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan.
Cuando leemos especialmente el Antiguo Testamento y cuando hablamos con ciertos hermanos que tienen una visión muy ultraconservadora de la palabra de Dios y hablamos del tema de la disciplina de los padres hacia los hijos, surge un elemento muy interesante que hoy en día incluso es denunciable, pero hace varias décadas era incluso normal en el contexto del colegio. Os estoy hablando del castigo físico. Hay ciertos creyentes que usan algunos textos del Antiguo Testamento, donde incluso Dios mismo se expresa como que Él azota, Él castiga, Él disciplina, y usan esos textos para de algún modo justificar el pegar a sus hijos para que les obedezcan. Hoy en día, debido a diferentes estudios, vamos aprendiendo que estas conductas, ¿verdad?, hostiles, este castigo físico y a menudo psicológico, no produce ningún bien. Es cierto que muchas veces estos refuerzos negativos, hasta cierto punto, producen una conducta más, vamos a decir, adaptable a lo que yo pienso, lo que yo exijo de mi hijo, por ejemplo. Pero son los refuerzos positivos y una conducta amable, pero también disciplinada, la que verdaderamente va a calar en los hijos. En otras palabras, cuando yo estoy educando a mi hijo y de repente mi hijo sigue desobedeciendo y yo pierdo el control, probablemente también por temas laborales o por la comunidad de propietarios donde vivo y problemas internos que puedo estar pasando, y se me va la mano y le doy una cachetada o qué sé yo, en ese momento no solamente estoy haciéndole daño a esa persona, sino que he perdido mi autoridad. Si no soy capaz de enseñarle de otras formas y solamente uso recursos como castigos físicos, ya he perdido el control como padre. Desgraciadamente muchas personas piensan que cuando cogen el cinturón o lo que sea que usen para pegar a sus hijos en momentos determinados, piensan que ahí es cuando están tomando las riendas, pero verdaderamente es ahí cuando las están perdiendo, porque no han trabajado la paciencia, la relación, la educación, la comunicación con sus hijos. Ahora bien, es interesante cuando hablamos no solamente de las relaciones paternofiliales en nuestros hogares, sino de la relación con nuestro Padre Celestial, porque Él sí habla de la disciplina. Es más, la disciplina a los hijos es una prueba de que somos sus hijos. Yo en mi vida personal lo he aprendido así. Es cierto que mis padres de algún modo también han sido criados en un contexto muy distinto al mío. Ellos por diferentes razones han tenido que trabajar desde los 6 años vendiendo helados en las calles. Y muchas más cosas que os puedo contar y que seguramente algunos de vuestros padres han vivido. Y de algún modo he aprendido que muchas veces cuando alguien te corrige, te comenta algo que debes trabajar en tu vida, a menudo eso te beneficia mucho mejor que aquellos que simplemente te dicen que todo está bien. No estoy negando, por supuesto, que las buenas palabras, el ser agradecido, el reforzar nuestras conductas no sea malo. Pero ciertamente muchas veces yo aprendo más cuando, por ejemplo, enseño algo y en vez de que me digas solamente amén, me hagas preguntas y me hagas pensar. O incluso me digas, quizá esto te faltó enfocarlo de esta manera. Porque me ayuda a aprender, a seguir creciendo. Aquel que simplemente es indiferente no te ayuda en nada. Aquel que te dice lo bueno, pero que también te dice lo malo, te ayuda a crecer como persona. Entonces Dios es así. Nos demuestra que verdaderamente sabemos, entre otras cosas, porque tenemos su espíritu, porque tenemos una relación con Él, porque recibimos su disciplina, que somos sus hijos. Cuando tú disciplinas a alguien, cuando tú le educas, le corriges, le exhortas, y lo haces por supuesto en amor, no para avergonzarlo, no para sentirte mejor tú. Cuando lo haces para edificar, verdaderamente estás mostrando cariño a esa persona. Porque quieres que crezca. Y nuestro Padre a veces es así. Por supuesto no estoy hablando en el lenguaje de los fariseos, ¿verdad? Que ellos reflexionaban y creían que cuando uno se enfermaba era porque Dios les castigaba. Y la prueba de que estaban enfermos es que eran pecadores. Por supuesto, Dios, bajo mi percepción al menos,
no nos envía enfermedades y guerras para castigarnos. Ya solitos nosotros hacemos todo eso. Pero en ciertos momentos pasamos, ¿verdad?, por pruebas que algunas, seguramente, cada uno lo debe ver de manera personal, pueden provenir de Dios. Pero son pruebas para que las superemos, para que crezcamos. O como una vez alguien dijo, ¿no? Dios no nos puede dar nada que no podamos soportar. Porque si nos da una prueba, también nos da las herramientas para salir adelante de esa prueba, para superarla. Viendo los versículos del 5 al 9, las relaciones entre siervos y amos, o entre esclavos y amos, vemos por un lado el énfasis de la obediencia de los siervos y luego el tema de la autoridad de los amos. La obediencia de los siervos lo vemos en los versículos del 5 al 8 y la autoridad de los amos solamente en el versículo 9. Desde luego, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo, la esclavitud era algo común. Numerosos esclavos, por esa razón también, se convertían a Jesús y eran conscientes, aún más por ser esclavos, de la necesidad de salvación. Esto hoy en día también suele pasar. Algunos jóvenes con los que he hablado me decían: ¿por qué casi siempre cuando escucho testimonios en reuniones de jóvenes o en las iglesias en general, suelen ser testimonios de personas que de algún modo han pasado por un altibajo en su vida, por una crisis, y a partir de ahí han tomado una decisión? ¿Por qué yo no puedo estar bien en la vida, bien con mi pareja, un buen trabajo, tengo dinero, tengo casa, tengo coche, y que en medio de ese contexto donde todo me va bien, crea en Dios y dé ese paso y me convierta? ¿Por qué los testimonios no suelen ser así? Yo estaba desayunando y estaba bien en mi casa, iba a coger mi coche y de repente entendí que Dios existía y empecé a congregarme. Creo que casi nunca vais a escuchar un testimonio así. Suele ser más bien: mi padre falleció, perdí el trabajo, me quedé sin casa y eso me hizo reflexionar en esto. Encontré estas cosas, no me convencieron y luego en medio de toda esta crisis Dios me encontró y ahora creo en Él y me congrego. Suele ser, en líneas generales, el borrador de una conversión estándar, ¿verdad?, de gente creyente. Pues se da, entre otras cosas, porque a menudo vivimos todos, en algún momento hemos vivido en una cárcel de cristal. Y es preciosa la imagen de la cárcel de cristal, porque como los barrotes son de cristal, no eres consciente de que es una cárcel. A eso le debes de añadir que en esa cárcel tienes todas las comodidades y no tienes la necesidad de salir fuera. Pues mucha gente que aparentemente le va bien, o que incluso le puede ir mal, pero van viviendo en su orgullo y se tienen a ellos como sus propios dioses, no tienen esa conciencia de esos barrotes. En otras palabras, solamente puedes desear la libertad si entiendes que no eres libre. Es por eso que en los tiempos del apóstol Pablo y de Jesús, muchos esclavos se convirtieron al Señor, porque ya estaban sensibles, expectantes de una esperanza, una salvación, de paz, de amor, porque muchos eran explotados por sus amos. Ahora bien, vemos que aquí estamos hablando en un contexto distinto. Es más, si comparásemos después los esclavos o siervos de los romanos con los esclavos o siervos de los judíos, y lo analizamos desde un punto de vista histórico y sociológico, os daréis cuenta de que los esclavos judíos vivían muchísimo mejor que los esclavos romanos. Y también con el tema de las mujeres, entre otras cosas porque existía la cultura grecorromana en ese tiempo, evidentemente, y había grandes pensadores como Platón y Aristóteles, y según Aristóteles, una mujer vale menos que un animal. Una mujer no tiene alma. Y todo eso de algún modo ha ido calando en el Imperio Romano y se manifestaba con el comportamiento y el trato de las mujeres y de los esclavos. Yo sé que es un tema delicado que vamos a tratar ahora porque el apóstol Pablo no está denunciando la esclavitud.
no está escribiendo un documento para abolirla. Está diciendo: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Pablo no les está diciendo: rebelaos, idos. Entre otras cosas porque también saben que sus amos son creyentes. Y también podríamos pensar en eso, ¿verdad? Si los amos son verdaderamente creyentes, ¿por qué no han liberado a sus siervos y esclavos? Vamos a llegar a ese punto. Pero antes vemos que estos siervos debían obedecer a sus señores según la carne, porque tenían a un señor que no era según la carne, Dios. Debían, por supuesto, presentar un servicio a su señor en mayúsculas y en consonancia mantener un testimonio con sus siervos, con sus señores terrenales. La obediencia del siervo, como vamos leyendo los versículos, debe ser genuina, de buena voluntad, teniendo una actitud de respeto hacia su amo, con constancia, con sencillez. Y me gusta cómo aparece, si mal no recuerdo, en la Biblia textual o en la Reina Valera, que dice la expresión: no sirviendo al ojo, como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser. El apóstol Pablo les exhorta a que los siervos trabajen y sean fieles y honestos con sus amos, aun cuando ellos no están en casa, aun cuando ellos no les están viendo. Vemos en el versículo 8 que el siervo debe hacer todas estas cosas, aunque suenan difíciles de realizar, porque debe poseer en sí mismo como creyente la conciencia del premio celestial que va a recibir por ser un buen creyente. Vemos que sus servicios no se limitan a que el amo le dé una casa o le dé comida o dinero, sino que además el Señor le va a dar un premio mayor que no perece. Vemos que todo lo que el siervo va a obtener trasciende al plano celestial. Y que independientemente de ser esclavo o libre, deben actuar así. En cuanto a la autoridad de los amos, Pablo se está dirigiendo a ellos, sabiendo que son creyentes, y les dice que guarden una conducta sincera que honre a Cristo. Pese a que sean sus siervos, los amos deben tener en cuenta que cada siervo, cada persona que esté en su casa trabajando, posee una doble dignidad. La primera, que cada ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. La segunda, que el Señor ha sacrificado su vida para salvar a la humanidad. Por tanto, cada individuo, independientemente de dónde venga y de quién sea, posee una doble dignidad. Otra cosa es que no lo sepa, que no lo reconozca, que no viva como si eso fuese así. Pero el amo, como creyente, debe entender que todo siervo tiene esa doble dignidad. Por esta razón, los amos no deben emplear amenazas ni malas conductas al dirigirse a sus esclavos, ya que eso no es propio de los creyentes. Los amos, además, deben actuar bajo el señorío de Cristo, o como dice, por ejemplo, en esta versión, ¿verdad? Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Incluso el amo debe entender que también es un siervo. Y que ambos, en el cielo, van a ser iguales. No va a ser mejor o peor, porque Dios no tiene preferidos, Dios no hace excepción de personas, Dios ofrece su salvación a todo aquel que cree. Se aprende con todo esto que el apóstol Pablo exhorta a que todo creyente tenga en cuenta su relación con Dios y que actúe en consecuencia de ello, en el matrimonio, en el hogar, con tus hijos y en el trabajo. Y aprendemos que en efecto todo tipo de relación debe ser guiada por el Espíritu. Pero tras
tratar estos dos puntos, ¿verdad? Por un lado la relación entre hijos y padres y por otro lado la relación entre esclavos y amos, nos surgen preguntas, desde luego, sobre todo a querer aplicarlo a nuestro tiempo. ¿Por qué no se abolió la esclavitud en los tiempos de Pablo? ¿Por qué no se destruyó el sistema patriarcal en los tiempos de Pablo? Son preguntas que nos debemos plantear a la hora de ver estos textos del matrimonio, de la esclavitud, de la autoridad. Como ya alguna vez os lo he compartido, varios pensadores consideran que las cartas del apóstol Pablo no denuncian ni el patriarcado ni la esclavitud de manera directa, porque él era un hombre de su tiempo. Y una revolución de esta índole, ¿verdad?, en contra del sistema patriarcal, en contra de la esclavitud, escaparía su visión y conocimiento, dirían estos teólogos. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero algunos justifican y creen que el apóstol Pablo era así, porque era un hombre de su tiempo, no veía más allá, no era un visionario. Ahora bien, cuando reflexionamos en el testimonio de Jesús, el número de teólogos y comentaristas que hablan mal de Pablo se reduce, pues son conscientes de que Jesús no era un hombre pecador, como el apóstol Pablo sí lo es. Ni tampoco una persona que estaba en proceso de aprendizaje, ni tampoco un hombre de su tiempo, porque Jesús es Dios. Sin embargo, cuando reflexionamos en los testimonios de Jesús, en todo lo que Él dijo e hizo, comprobamos que Jesús no levantó revoluciones sociales, políticas, ni moralistas. ¿Pudo hacerlo? Sí, pero no lo hizo. Y las aparentes excusas que estos teólogos añaden a Pablo, con Jesús no lo pueden hacer. Algunos lo hacen, para que veáis. Pero ya el número de comentaristas que dicen estas cosas se reduce bastante. Desde luego también están los comentaristas que hablan de una forma anacrónica. ¿Y qué significa esto, verdad? Es decir, que empiezan a usar conceptos y términos que no son de esa época. Y no para describir la historia, sino para de algún modo identificar a las personas. Me explico. Son comentaristas, maestros, teólogos, que afirman, por ejemplo, que Jesús fue el primer feminista, o que el apóstol Pablo era un misógino. Hasta cierto punto, vemos que estos términos son una manera sesgada de identificar a Jesús y a Pablo. Y por supuesto con términos e ideas que fueron utilizados muchos siglos después. Hoy en día se habla muchísimo del feminismo y de si alguien es misógino o no lo es. Desde luego, incluso cuando se escucha esa frase, que desde luego suena muy bien, ¿no? Jesús fue el primer feminista, fue la primera persona que luchó por los derechos de la mujer. Y hay textos donde se ve que en efecto Jesús tiene una relación distinta con las mujeres. Pero han existido muchas personas más que han luchado por los derechos de la mujer, incluso antes que Jesús. Eso por un lado. Por otro, el término feminismo existió muchísimo después. Vamos a seguir adelante con esto. Jesús, en efecto, pudo plantear muchas revoluciones. Pudo haber planteado la abolición contra la esclavitud, pudo haber derrocado y presentándose él mismo como rey y dejar atrás a Herodes, incluso echar fuera a Pilato y levantar una gran revuelta contra el Imperio Romano. Jesús podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Todo lo contrario. Se sometió a un gobierno que estaba matando judíos. Es más, él fue uno de los judíos que fue muerto también, injustamente, asesinado, crucificado. Por tanto, cuando vemos a Jesús, nos damos cuenta de que Él, y espero expresarlo correctamente, no vino a perder el tiempo. Y nosotros tampoco estamos para perder el tiempo. Debemos recordar Efesios capítulo 5, versículo 16,
donde se nos enseña que debemos hacer un buen uso del tiempo porque los días son malos. El Señor vino para apuntar directamente al corazón humano, transformarlo, convertirlo de piedra en carne. Hablar de principios éticos, prácticas sociales y todos estos asuntos con personas que viven a espaldas de Dios, como bien estamos aprendiendo, desgraciadamente no trae muchos frutos. No hay más que analizar los movimientos de hoy en día, o incluso el Congreso y las discusiones que surgen ahí, para descubrir que ni siquiera entre ellos, que muchos de ellos tienen en común que no creen en Dios, no llegan a acuerdos. Indudablemente dejar a un lado la lucha por los derechos humanos, las ayudas humanitarias y la responsabilidad civil no es en absoluto lo que estoy diciendo ahora mismo, ni mucho menos lo que la palabra de Dios dice. Pero lo que sí nos enseña el Señor es que lo primero es nuestra relación con Dios. Cuidar nuestro corazón, arrepentirnos constantemente y junto con todo esto, recién amar al prójimo. Desde luego debemos apoyar la igualdad, debemos denunciar la esclavitud, la trata, la explotación infantil y tantos asuntos que hoy en día son de discusión en muchos foros. Debemos estar presentes en diversos asuntos, entre otras cosas porque no solamente somos personas religiosas, sino que también somos personas sociales y políticas. Todo esto forma parte de nuestro contexto, de nuestra realidad, no lo podemos dejar a un lado. Pero al ser primero siervos de Dios o personas que somos conscientes de su existencia y amor, debemos poner nuestra vida en sus manos, llenarnos de su espíritu. Y el resto lo haremos en consonancia a estas cosas. Lo demás vendrá por añadidura. Y desgraciadamente lo que dinamitó buena parte del cristianismo no solamente fue que la religión se convirtió en oficial para el Imperio Romano, sino que muchos discípulos y teólogos y personas que tenían acceso a la palabra de Dios empezaron a discutir temas morales que, como he dicho, son importantes, pero no es lo primario. Y dejaron a un lado lo fundamental, que es la palabra de Dios. En nuestra práctica, desde luego, debemos de reflexionar en los asuntos relacionados con la esclavitud, la igualdad, temas políticos. Debemos hacerlo. Pero desgraciadamente muchos cristianos han perdido el norte. Sus ojos ya no están puestos en Jesús, sino que solamente están puestos en discusiones sobre la igualdad, discusiones sobre la derecha o la izquierda, discusiones sobre ciertas ideologías. Y espero que se exprese bien esto que estoy diciendo. No estoy menospreciando los derechos humanos, ni estoy diciendo que como creyentes no debamos trabajar en ellos. Es más, cuando he tenido la oportunidad en algunas asignaturas del máster de escribir documentos acerca de la igualdad, acerca de los derechos humanos, yo he reflexionado y he pensado, qué triste es saber que no fueron todos los cristianos los que apoyaron los derechos humanos, el movimiento acerca de la igualdad y otros asuntos sociales. Algunos lo hicieron, sí, pero se supone que los cristianos, si tenemos una conciencia de la ética de Dios, debemos actuar en consonancia. Pero ¿cuál es el problema? Que mucha gente no hace eso porque no hace tampoco lo otro. No pasa tiempo con Dios, entonces ¿cómo va a hablar de Dios? Y otros saben que lo vital es apartar tiempo con Dios, leer su palabra, orar, congregarse, compartir. Pero desgraciadamente son atrapados por circunstancias puntuales y actuales, que son importantes, pero no es lo principal. Y por tanto andan desarmados. Y nosotros debemos actuar en consecuencia. No podemos dejar a un lado
los asuntos que están pasando actualmente, pero tampoco podemos dejar que esas corrientes, esas noticias, nos quiten todo el tiempo. Recordar que cuando el apóstol Pablo enseña en Efesios a aprovechar bien el tiempo, y cuando lo hemos leído también en la carta a Timoteo y a Tito, la importancia de aprovechar bien el tiempo, el apóstol Pablo incluso lo decía en contextos en los cuales sus discípulos debían compartir la palabra, pero había personas que la rechazaban, la volvían a compartir y la seguían rechazando. No tengo ya tiempo para ti, tengo que decírselo a otras personas. ¿Cuánto más diría el apóstol Pablo acerca de tantos asuntos que hay hoy en día y que perdemos el tiempo? Perder el tiempo no solamente es hacer cosas malas. Perder el tiempo a veces es dedicar nuestro espacio, nuestra vida, a asuntos que son legítimos, que son buenos, pero que no es lo principal. Es más, cuando queremos levantar movimientos y luchar por muchos asuntos, y lo hacemos en nuestras propias fuerzas, estamos cometiendo un error, porque es en las fuerzas del Señor, no en nuestras fuerzas. Es en la sabiduría y la ciencia de Dios, no en mi sabiduría, no en mi propia opinión. Por eso, qué triste es ver cuando iglesias o púlpitos a veces solamente se llenan de temas morales, que sí, son interesantes. Podemos hablar de la sexualidad, de la igualdad, de la esclavitud, de la trata, de la explotación infantil. Incluso en las redes sociales, en las iglesias que manejan la página web y demás, se nota cómo al poner un cartel y ponen vamos a hablar sobre la trata, y mucha gente se impulsa a verlo. Y está bien. Pero primero hay que hablar de nuestra relación con Dios, de cómo somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y a partir de ahí, trabajar en los demás. Está bien esto que hacemos, pero sin dejar aquello. Como le decía Jesús a los fariseos, que diezmaban una cosa, pero la misericordia y el amor, la confianza en Dios, la esperanza, lo dejaban a un lado. Debemos trabajar en ello, hermanos. Y hasta incluso, yo creo que lo habéis notado, ¿no? Soy una persona que, desde luego, le resulta, ¿no? Sin duda triste el tema de la guerra, el tema de la esclavitud, la trata, incluso la desigualdad que en algunos países, en algunos lugares puede ocurrir entre los hombres y las mujeres. Y hasta incluso he escrito acerca del feminismo y acerca de la esclavitud y los derechos humanos. Pero generalmente mis conclusiones suelo decir que debemos de recuperar el verdadero nombre de lo que significa ser cristianos. Ojalá algún día, cuando alguien afuera que no conozca a Dios y escuche a alguien decir, ese es cristiano, ojalá cuando escuche eso entenderá, ese es cristiano y está a favor de los derechos humanos, está en contra de la trata, está a favor de la igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Como cristianos, en efecto, podemos añadirnos adjetivos. Puedo decir, yo soy un cristiano en contra de la trata. Soy un cristiano a favor de los derechos humanos. Soy un cristiano feminista. Soy un cristiano ecologista. Soy un cristiano, y añadir adjetivos. Pero de por sí, ¿acaso un cristiano no debe estar a favor de la igualdad? De por sí un cristiano no debe cuidar la creación. Si necesitas llamarte ecologista o feminista o tantos adjetivos que podemos añadir de movimientos que tienen buenas intenciones, algunos quizás se han corrompido en algunos casos o no, lo podríamos analizar desde luego, pero que ojalá algún día decir simplemente soy cristiano tenga muchísimo peso, porque soy cristiano porque sigo a Cristo y Cristo ha hecho todo esto. Honrar el nombre de Jesús, ese es nuestro cometido en todo lo que hacemos.